Gloria a Dios. Al Señor le gusta que exaltemos su nombre. A Dios le gusta que cantemos, que adoremos. Es algo que también recibimos retribución de parte del cielo. Quiero en este momento animarte a que uses nuestros canales como nuestro correo electrónico, como también nuestros chats, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí puedes colocar tus peticiones de oración. Vamos a estar levantando un clamor por cada una de ellas. También quiero invitarte a que te conectes con nosotros en nuestro canal de YouTube para ver los devocionales, en tanto de lunes a viernes, como también puedes conectarte en nuestro canal de Facebook los miércoles y los viernes para participar de nuestro servicio de oración. Tenemos un tiempo de oración precioso todos los miércoles y todos los viernes a las 7:30 p.m. hora de Colombia. También quiero animarte y felicitar a aquellos que ya están participando en la generosidad y en la extensión del Evangelio. Es una oportunidad que Dios nos da de ser socios con Él en la extensión. Cada vez que tú colocas tus diezmos, tus ofrendas aquí en la cuenta de la iglesia, nosotros usamos ese dinero para la extensión del reino de Dios, para invertirlo en llegar mucho más lejos y sostener la obra. Aquí están nuestras cuentas para que hagas tus consignaciones allí. Será tremenda oportunidad que tú tienes de participar directamente en la extensión del reino. Si te has preguntado qué más puedo hacer, puedes contribuir con tus diezmos y ofrendas porque es la forma como tenemos de sostener la obra de Dios. También queremos saludar a las visitas que están conectados por primera vez. Escríbenos en el chat si eres una visita. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Uno de nuestros líderes te va a contactar. Solo tienes que colocar soy una visita. Te vamos a ayudar en tus peticiones y en tu crecimiento espiritual. Vamos a recibirte con esta preciosa canción. Bienvenidos a cielos abiertos, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a cielos abiertos, bienvenidos a su nuevo hogar, bienvenidos a cielos abiertos, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a cielos abiertos, bienvenidos a su nuevo hogar. Muy bien, ha llegado el tiempo de la palabra del Señor. Te invito a que abras tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció o conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una triste historia de cómo este par de hermanos, este hombre muere, Abel, Caín mata a Abel, este par de hermanos que eran únicos, especiales, descendientes directos de Adán y Eva, cómo terminó en tragedia. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, se podría uno interpretar con los vacíos que están allí, pero indiscutiblemente Caín no hizo lo correcto. Y hay que resaltar una frase bien preciosa, y es que Abel recibió recompensa de parte de Dios porque hizo lo correcto, y es ofrecer un sacrificio con sangre, un becerro. Caín no lo hizo. Entonces, cuando vio que Dios no lo aceptó, entonces él se enojó. Se enojó por eso, teniendo él responsabilidad de este asunto. Pero el Señor le hace la aclaración a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú hubieras hecho las cosas correctamente, yo te hubiera felicitado como lo hice con tu hermano Abel. Pero si no hiciste lo correcto, ¿qué te puede pasar?
que estás un paso de pecar, de hacer algo malo, de hacer algo incorrecto. Pero ojo, si tú atraviesas esa puerta de hacer lo incorrecto, no es porque el Señor lo impulsó, no fue que Dios lo impulsó, sino Él mismo en su señorío y su capacidad de autogobernarse y de tomar decisiones lo hizo. No podría responsabilizar a nadie más. Ya Dios le había dado la advertencia. Aún así, dice el texto que Caín mató a Abel. Estaba decidido a hacerlo, a pesar de la advertencia del Señor y que le estaba diciendo, tú te enseñoreas a la final de tus decisiones. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó allí? Libre albedrío, libre accionar del hombre. Algunas personas me han dicho, pero pastor, si Dios sabe que ya vamos a fallar y si Dios sabe que íbamos a pecar, ¿por qué pasó esto y aquello? Quiero decirle que Dios respeta, porque nosotros no estamos obligados a servir a Dios ni a amarle. Si lo hacemos es porque reconocemos nuestra necesidad y porque sabemos que Él es Dios bueno, misericordioso y que no podemos vivir lejos de Él. Algunas personas dicen, no, pero si Dios es nuestro Padre, ¿cómo permitió que sus hijos hicieran eso? Yo le quiero decir, yo también soy padre y yo veo a mis hijos y yo los amo, aunque sé que me van a fallar, sé que se van a equivocar. Y el hecho de que yo sepa que se van a equivocar no quiere decir que ellos no merezcan existir. No hay una cosa maravillosa saber que ellos existen y ese es el amor de un buen padre o de una madre también. Que sus hijos existan, que vengan al mundo y que tengan esa capacidad también de tomar decisiones, pero a la final ellos que en su estado de madurez tomarán decisiones y no podrán responsabilizarse no podrán responsabilizar a los demás ni tampoco a sus papás ni nada por el estilo. En este caso ocurrió exactamente igual. Dios permitió que lo hiciera, pero porque él tenía la responsabilidad de tomar esa decisión. Y Dios nosotros no somos robots obligados por un software a hacer lo que se nos programó. Por el contrario, podemos decir sí o podemos decir no. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no, el pecado está a la puerta. A la final tú te enseñoreas, o sea, tú tomas una decisión. Ahora bien, eso que estamos hablando nosotros aquí, de tomar una decisión en pro del reino, a favor de la voluntad de Dios o ir en contra de la voluntad de Dios, en ese sentido, nosotros denominamos eso un principio, el principio de obediencia al Señor. Amén. Y esos principios de obediencia tienen un marco. Ojo con esto, un marco. ¿Y por qué viene todo esto, pastor? Porque yo he oído muchas veces cómo la gente en este tiempo de pandemia está responsabilizando a Dios de lo que está ocurriendo. ¿Por qué Dios te lo llevaste? ¿Por qué estás matando a la gente? ¿O por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? O sea, culpando a Dios de esta situación. Yo quiero abrirte el entendimiento para que puedas razonar lo que estamos diciendo y pienses bien cada palabra que digas y mires bien quién es el responsable y realmente puedas acercarte a Dios como debe ser. Entonces, un principio, como venía diciendo, un principio es una verdad bíblica, es una enseñanza que si nosotros la obedecemos, recibimos bendición, pero al desobedecerla, nosotros le estamos abriendo una puerta para que el enemigo actúe en nuestras vidas. En pocas palabras, como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembramos, eso mismo vamos a recoger. Si sembramos buena semilla, vamos a tener buenos frutos. Si sembramos una mala semilla, habrá malos frutos. Es lo mismo. Entonces nosotros, y el Señor se lo acaba de decir en Génesis, ahí lo leímos, ¿no? Si bien hicieres, y si no lo hicieres bien, ya tú sabes que el pecado está a la puerta y hay consecuencias al pecado. Hay consecuencias al pecado. Entonces, al final, nosotros somos los que decidimos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo? La bendición si oyere los mandamientos del Señor vuestro Dios, como yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyere los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartáis del camino que yo ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, fíjense, la bendición si obedecemos, si escuchamos, si servimos, y maldición simplemente es la ausencia de Dios.
¿Cómo podemos definir oscuridad? Ausencia de luz. ¿Cómo podemos definir pecado, muerte y tragedia? La ausencia de Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, recuerden ustedes esto, que el Señor les dijo, de cierto morirás. Entonces podemos entender que esa tragedia llegó por la desobediencia del hombre. Porque el gobierno de Dios hacia Adán y Eva era maravilloso. Colocó a Adán y Eva en un jardín precioso donde había todas las cosas más lindas del mundo estaban allí. Y le dijo, tú vas a enseñorearte, vas a gobernar la creación. Miren lo que Dios tenía con un propósito maravilloso. Pero el diablo tiene un despropósito. El hombre tenía que elegir, obedezco o no obedezco, sirvo o no sirvo, ¿qué hago? No estaba obligado. Es una decisión del hombre. Entonces, ¿qué sucede ahí? El hombre decidió y vinieron consecuencias de ese gobierno que el hombre hizo. El hombre decidió, se gobernó y tomó esa decisión. ¿Qué sucedió? Llegaron consecuencias y consecuencias difíciles porque entró la muerte, entró la enfermedad, entraron tragedias como esta que Caín mató a Abel, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. Entonces podemos decir que eso mismo que pasó en el Antiguo Testamento, hermano, no es nuevo, sigue ocurriendo en la humanidad. Todas estas tragedias de enfermedades, de homicidio, de robos, de muertes, de saqueo y todo, amado, es producto del mal gobierno del hombre. La gente se jacta diciendo que los de este lado van a gobernar bien. No, que los de este lado van a gobernar bien, o los que van aquí en la mitad van a gobernar bien, y resulta que ni de aquí, ni el de acá, ni nadie va a gobernar esta humanidad como el que la creó sabe que debe de gobernarse, y es el Señor. No existe un gobierno en la tierra que pueda cumplir con esos estándares. Todo el mundo falla, todo el mundo se equivoca, todo el mundo va a errar. Nadie va a ser el mejor. El único aquí que sabe cómo es el hombre y la condición del hombre y lo que el hombre necesita se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estos principios envuelven toda la esfera del hombre, su vida, su salud, sus relaciones, su economía, todo lo que está a su alrededor. Eso es un círculo. Estos principios rigen, controlan al hombre. Entonces nosotros decidimos qué clase de gobierno es el que queremos, cómo queremos ser gobernados. Si queremos ser gobernados bajo nuestros propios principios o aceptamos los principios del Señor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan esos principios espirituales? Pon mucho cuidado a lo que te voy a decir. Los principios que acabamos de leer aquí en la Biblia y todos los relacionados a la creación del hombre empiezan primeramente en el plano espiritual, pero trascienden en el plano físico. Cuando usted y yo tomamos una decisión aquí en la tierra, que somos probados y tomamos una decisión, eso tiene repercusiones, trasciende a nivel espiritual. Y de lo espiritual trasciende a nivel físico. Hay una correlación allí. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando el Señor pone a prueba el carácter del rey Saúl y Samuel le dice, espérame aquí, y él no lo hace. Él se desesperó y ofreció sacrificio. ¿Por qué hiciste esto? Te dije que esperaras. Después le dice, va y vence a la tribu de Amalek, y él conserva al rey, conserva los bueyes, conserva el ganado. Dice Dios dijo que destruyeras todo. ¿Ah? Como pecado de divinación es la rebelión, le dice el Señor. Entonces fíjense cómo aquí el mismo Saúl le abrió una puerta al enemigo, y lo que Saúl vivió en sus últimos días fue provocado por su desobediencia, por su propia maldad y sus apetitos. Aquí la Biblia está llena de ejemplos de personas que se quisieron tomar su propio gobierno, su propio camino, y luego terminaron. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, verso 3. Proverbios 19, verso 3 dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. ¿Cómo así, pastor? El hombre es un insensato, hace cosas malas, y cuando vienen las consecuencias de sus obras malas, culpa a Dios. Dios, tú, ¿por qué lo uno? Dios, tú, ¿por qué lo otro? Porque estamos culpando a Dios de lo que está pasando a nuestro alrededor, si es producto de nuestro propio gobierno, es producto de que le cedimos la autoridad al propio hombre, no hemos tenido en cuenta al Señor a la hora de tomar nuestras decisiones. Pero no pensemos en el gobierno humano en que nos rodea. Tu propia vida, mírate cómo tú te has gobernado, mira las decisiones que has tomado.
culpando al Señor por tus propias decisiones. No has tenido en cuenta qué dice la palabra. Te llenó el impulso, te llenó el ímpetu. Tomaste una decisión acelerada, corriendo, llena de banalidad. Entonces pasa lo que pasa y después dices, Dios, tú, ¿por qué lo uno? Dios, tú, ¿por qué lo otro? ¿Por qué hacemos esto? Porque el hombre es un insensato, dice Proverbios. Entonces, actúa de manera insensata y a la final termina culpando a Dios. Demuestra su insensatez. No, hermano, no debemos ser así. Debemos tener en cuenta que si nosotros obedecemos los principios bíblicos, recibiremos recompensa de parte del Señor. Veremos tiempos diferentes, tiempos de paz y de bendición. Porque es el Señor. Ahora, mientras estemos aquí en la tierra, ese gobierno de Dios, mientras esté aquí en la tierra, será en parte. ¿Y por qué, pastor? Porque necesitamos realmente tener un gobierno puro y digno, y eso va a ser en la eternidad. Mientras estemos aquí en la tierra, eso no será, pero nosotros somos sal entre tantos insabores y somos luz en tanta oscuridad. Por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, debemos trabajar para ejercer el gobierno de Dios en todas las esferas que nos rodean, en todas las esferas, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestros estudios, en todas las esferas debemos proponer el gobierno de Dios, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. No lo olvides, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Debemos proponer el gobierno de Dios aquí en la tierra, trabajar, pero usted no lo puede proponer si primero no lo está viviendo en su casa. Y por eso es uno de los requisitos para ser ministro del Señor. El que no gobierne bien su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia o gobernar los de afuera? Debemos ser un ejemplo nosotros en nuestra casa de gobernar correctamente con los principios del Señor. Y no podemos tratar de ejercer un gobierno a nuestra familia si Dios no nos está gobernando primeramente a nosotros. Tenemos en cuenta los mandamientos del Señor, tenemos en cuenta esos principios bíblicos, tenemos en cuenta lo que Dios dice, consultamos a Dios. ¿Es Dios nuestra cabeza? ¿Es Dios el que nos gobierna? ¿Está por encima de nosotros? Mira, ¿por qué los judíos usan el gorrito que se ponen aquí que se llama kipá? Kipá y talí es el manto. El kipá es un recordatorio de que hay alguien siempre por encima de ti, que es Dios. Amén. Dios está por encima de ti, dentro de las muchas enseñanzas que deja el kipá. Entonces, amado, tú tienes que reconocer que hay alguien que sabe más que tú, que es más fuerte que tú, que conoce más las cosas que tú, y ese es Dios. Ese es Dios. Por eso debemos filtrar nuestras decisiones según lo que la Escritura dice. No te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en tu camino y todo te saldrá bien. La gente hace lo que quiere, pero quiere que el Señor respalde sus iniciativas. Y yo quiero decirle algo, muchas veces Dios ha respaldado, pero no ha aprobado el comportamiento de las personas. Y la idea aquí es ser aprobado, ser respaldado y ser aprobado. Amén. La aprobación es lo más importante para un cristiano, no el respaldo. Mucha gente es respaldada, ¿cierto? Pero no aprobada. Ahí, como que no pases la pena. Y eso fue lo que le pasó exactamente a Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, y él se cegó de la ira, hizo lo que quiso y golpeó la peña. Dios lo respaldó, pero Dios lo llama aparte y le dice, ¿sabes qué? Yo te respaldé ahí delante de la gente, pero yo te dije a ti, háblale, te robaste mi gloria. La gente piensa que eres tú con tu rabia dándole golpes a la peña que hace brotar agua. Y no eres tú, es mi poder. Y como te comiste mi gloria, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Así que pregúntate quién es el responsable de entrar a la tierra prometida. Eres tú con tus acciones, Moisés. Amén, hermano. ¿Cuánta gente no ha dilatado el que le llegue la bendición por sus malas acciones? Y después está diciendo, Dios, ¿cuándo viene la bendición? Señor, tú me prometiste. Sí, Dios te prometió, pero usted está dilatando y entorpeciendo la obra de Dios cada vez que usted desobedece y hace lo que usted quiera. Y cuando usted hace lo que usted quiera, usted está obstaculizando el mover de Dios. Amén.
quiero ponerte otro ejemplo. Abraham. Si Abraham se niega a sacrificar a su hijo, daña la promesa del Señor. Y Dios lo estaba probando en ese momento. ¿A quién amas más? ¿A el Dios que te da el hijo o el hijo? Como quien dice, hay gente que ama más la añadidura que el Dios que da la añadidura. Yo sé, yo tengo anécdotas de gente que tú la llamas, hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó el domingo en la iglesia? No, pastor, tuve que arreglar el carro, tuve que ir al taller porque es el único día libre mío y lo llevé al taller. El Dios que le dio el carro, ahora él desecha a Dios por quedarse con el carro. Imagínate. Qué dilema de la vida. Y así aplíqueselo a otras cosas más, que la gente prefiere la añadidura que el Dios que le dio la añadidura. Ah, Señor, dame una familia. Dios le da a su familia. No, que no puedo, estoy lavando ropa, estoy haciendo esto. Amado hermano, primeramente Dios. Si Dios gobierna tu vida, amado hermano, se notaría cambios maravillosos en tu vida. Cambios tremendos. La gente notaría que Dios está gobernando. Amén. Se notaría a leguas que Dios ha hecho una transformación y un cambio en tu ser. Porque te estás dejando gobernar por Dios. Y no por tus impulsos, no por tu mala educación, no por el mal ejemplo que te han dado, sino que te estás dejando gobernar por lo que Dios dice. Ahora, esto es un trabajo. Yo tengo que reconocer que a veces a uno la carne se le aflora y no es sencillo, pero hermano, el principio es este: obedecer, obedecer. Entre más te niegues a ti mismo, más espacio le estás dando a Dios para que opere. Amén. Entre más te niegues a ti mismo, más autoridad le estás dando al Espíritu Santo para que gobierne tu vida. Amén. Pero entre más le cierres la oportunidad, más te gobierna el diablo y menos te va a gobernar Dios. Entonces, ¿a quién te vas a parecer? Amén. ¿A quién te vas a parecer? ¿Con quién te van a comparar? Aceptar vivir en los principios, amado, es someterse a la voluntad del Señor. Es someterse al Señor. Me da tristeza cuando las personas quieren que Dios cambie su país. No, Señor, estoy cansado de ver lo que veo en mi país. Tanta guerra, tanta hambre, tanta injusticia. Culpando a Dios. Pero cuando vas a ir a votar por alguien, estoy hablando en los países democráticos, ¿no? Entonces tú vas a votar por alguien, no tienes en cuenta la moralidad de ese alguien. No tienes en cuenta bajo qué principio estás votando. ¿Cierto? Si esta persona tiene las cualidades que dice la Escritura, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de este personaje? De sus ideas, de su testimonio de vida. No, que habla muy bonito, pero tiene unos antecedentes que tú dices, wow. En fin, amado, tú te estás gobernando y le estás dando la autoridad al propio hombre para que te gobierne. Entonces, ¿por qué culpamos a Dios de las mismas andanzas de los hombres? Tenemos que orar. Y por eso la Biblia dice que hay que orar por los gobernantes. Y por eso la Biblia dice que hay que orar por las autoridades para que gobiernen justamente. Amén. Para que hagan las cosas correctamente. Y tú y yo estamos aquí como linterna en la oscuridad, pero también tenemos que ser influencia para los demás. Luz, ilumina, se influencia, enciende otras lámparas para que corra la sabiduría de Dios. Amén. El papel más importante que tiene la iglesia, y yo sé que esto, yo no quiero que lo malinterprete, pero sé que siempre habrán 2 o 3 que van a malinterpretar lo que tú digas. Bueno, y la gente dice, bueno, es que la iglesia tiene que hacer acción social. Sí, es cierto. Que la iglesia tiene que darle comida a los pobres. Sí, es verdad. Como la iglesia, como todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacer acción social. Todo el mundo tiene que darle comida a los pobres. No solamente la iglesia. Porque la función más importante de la iglesia de Jesucristo, de los ministros de Dios, es dar a conocer el plan de salvación. Porque si nosotros predicamos la palabra
y la gente es transformada, por ejemplo, X político recibe a Jesucristo de forma genuina, entonces ya habrá un político menos que se robe la plata de la salud, de las carreteras, de la educación. Amén. Porque yo puedo invertir todo el dinero del presupuesto de una iglesia en comprarle pan a los hambrientos y seguirán habiendo hambrientos. ¿Por qué? Porque seguirán existiendo personas que se roben el presupuesto de la comida de la gente, de la educación de la gente, de la salud de la gente. Pero si nosotros predicamos la palabra y se convierten esas personas, amén, entonces, como dijo alguien, cuando no hay quien se robe el dinero alcanza. Pero eso lo digo yo no solamente, como te digo yo, hablando de los gobiernos de los seres humanos. Te quejas por la moralidad, pero votas por aquellos que favorecen el aborto, por aquellos que favorecen cosas que van en contra de la naturaleza, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, pero tú quieres que Dios se glorifique ahí. No se va a glorificar el Señor. Va a haber un mayor deterioro de la moralidad, un mayor deterioro de las costumbres bíblicas, mucho más de lo que está viviendo. Entonces, la clave aquí primero es que esa conversión en tu vida sea genuina y verdadera. Que Dios gobierne tu vida. Y entre más espacio le des, o sea, entre más autoridad le des en tu alrededor, mucho más gloria de Dios en tu vida. Por ejemplo, que Dios controle y gobierne tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu forma de trabajar, tus finanzas, tu salud, ¿cierto? Y otras esferas más, y así sucesivamente. Tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser buena, tu vida va a ser excelente. Porque cuando Dios gobierna, ahí hay paz, hay prosperidad, hay salud, hay bienestar. Amén. Porque nadie podrá librarse de las consecuencias de las acciones. Nadie, hermano, nadie. Porque recuerden ustedes que una acción aquí en la tierra repercute y trasciende en lo espiritual. Cuando Abraham levantó el cuchillo, y ese fue en el plano natural, en el plano terrenal, que él levantó el cuchillo, ahí se comprobó que él estaba siendo obediente a Dios. El ángel detuvo y le dijo: has sellado correctamente la promesa y te daré esta tierra y tu descendencia como lo has pedido, pam, pam, y cumplió la palabra del Señor allí. ¿Pero por qué razón? Porque aquí en la tierra él fue obediente. ¿Usted quiere que los cielos se abran? Amén. ¿Usted quiere ver los milagros de Dios? ¿Usted quiere caminar sobre las aguas, ver lo sobrenatural de Dios? Entonces, en este plano terrenal, aprenda a ser obediente. Amén. Obediente, aprenda a ser obediente. Entonces, este plano terrenal trasciende a lo espiritual y se te abren puertas de bendición y de gloria para tu vida. Esa es la clave. Jesús. ¿Cómo logró Jesús sentarse a la diestra del poder de Dios? ¿Cómo logró Jesús eso? Amado, porque fue obediente y obediente hasta la cruz. Negándose. Siendo inocente. Lo culparon y se pudo defender. Yo soy inocente y no tengo por qué morir por nadie aquí. Cada quien que muera por su pecado. Además, soy Dios. ¿Tú qué fue lo que me dijiste, fariseo? Se podía enfrentar a todos ellos. Es más, 12 legiones de ángeles le dijo a Pedro. Sin embargo, fue como cordero al matadero. ¿Por qué? Porque así fue la orden del Padre. Como un sacrificio. Cállate, baja en silencio a la cruz. Y por causa de esa obediencia, ahora está sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces, ¿quieres lo sobrenatural en tu vida? ¿Quieres milagros? ¿Quieres el que se complete la promesa? ¿Quieres ver los cielos abiertos? Aprende a ser obediente y a dejarte gobernar por el Señor. Y no estés culpando a Dios de las acciones de los humanos y de tus propios errores. Aprende, santifica tu vida, madura espiritualmente y entiende que nosotros le servimos a Dios, no es por pan ni es por vino, sino le servimos a Dios porque Él es Dios. Lo buscamos porque Él es el Dios verdadero. Te dé o no te dé. Amén. Te dé o no te dé. No seas mercenario de la fe. Le sirvo a Dios si me da esto. Le sirvo a Dios si me da un trabajo.
sí me da un hijo, sí me da una casa, sí me da un carro. Es un mercenario de la fe. No sea que el diablo te dé algo, entonces tú le sirvas al diablo. Porque él lo dijo una vez, los tesoros de la tierra, los reinos de la tierra me pertenecen. Claro, ¿por qué? Porque el hombre le sirve a él. Y él mueve al hombre. Entonces, ¿le vas a servir de esa manera? No. Yo le sirvo a Dios porque es el Dios verdadero, me dé o no me dé. Pero Él me da, porque Él es bueno. Él es bueno y misericordioso. Así que te animo en este momento a tomar una firme decisión y vivir de acuerdo a los principios bíblicos, aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, porque Él es el Dios verdadero. Y si tú lo haces, amado hermano, los cielos se te abrirán. Amén. Pero no lo hagas por eso, hazlo porque Él es el Dios verdadero. ¿Tocó el Señor tu corazón en este momento? Le hablo a las visitas, pero también le hablo a aquellos que llevan años en el Evangelio, que se han cuestionado a Dios cuando les ha pasado cosas malas. Cuando les ha pasado tragedia, han cuestionado a Dios. Yo quiero decirles algo. Dios no nos dijo que íbamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Porque la gente cuestiona a Dios cuando alguien muere. Y yo he tenido que ver no solamente a miembros de mi familia partir, sino miembros de mi familia espiritual como pastor, ver a mis ovejas partir de la presencia del Señor. Y yo, una de las cosas que yo les digo a mis ovejas, quiero decirles algo bien claro. En ningún momento Dios nos dijo a nosotros que el hermano iba a vivir eternamente. No nos dijo eso. Dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo y te daré vida eterna. Les estoy preparando un lugar. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En el cielo. No dijo que aquí en la tierra, en el cielo. Y después haré cielo nuevo y tierra nueva. Eso es después, pero en el cielo. No nos ha dicho que vamos a vivir eternamente aquí y que no nos vamos a enfermar. Y no, Dios no dijo eso. Lea la escritura. Entiende entonces que si alguien se enferma, recuerde lo que pasó en el huerto del Edén. Si alguien muere, recuerde quién introdujo la muerte a la tierra. Fue el mismo hombre. Una tragedia, un mal gobierno, unos abusos de autoridad. Recuerde que este asunto está como está por el problema del gobierno del hombre, porque desechamos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si esta palabra tocó tu corazón y tú quieres que Dios te gobierne y tú quieres cambiar el desorden de tu familia, tu desorden, la manera tan desordenada en que estás y el caos que está, y tú quieres que Dios comience a gobernar y a poner en orden todas las cosas, cierra tus ojos. Seas nuevo o lleves tiempo en el Evangelio, cierra tus ojos y Dios, pon en orden mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te acepto, Señor. Tú eres mi Rey. Gobiérname ahora. Cedo mi autoridad a ti. Ahora tú eres quien me gobierna, Señor. Desbarata todo plan del diablo en contra mía, Señor, y de mi familia. En este momento, enséñame, Dios mío, a obedecer tu palabra. Enséñame, Dios mío, Padre Santo, a construir un futuro delante de ti, Dios. Porque nada está escrito. Lo que está escrito es que tú vienes por tu pueblo, pero nuestras decisiones aquí, si queremos que vengas y si vamos a aceptar que venga o no venga, es nuestra decisión. Si nos vamos contigo o no, lo decidimos ahora. Nosotros construimos un futuro cuando aceptamos tu voluntad. Cuando nosotros obedecemos tu palabra, nosotros nos injertamos en el verdadero árbol de olivo. En el nombre de Jesús, Señor. Quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por lo que estás haciendo. Amén y amén. Recuérdalo, recuerda esta frase. Usted construye su futuro ahora. Ahora mismo usted lo construye. Nadie está predestinado ni para condenación ni para salvación. Usted decide ahora mismo o aceptar a Jesús o no aceptarlo, decide si se salva o no se salva. Una decisión que usted toma en este momento. Amén. Vamos a orar en este momento por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos que están batallando en cuidados intensivos, Señor. Por aquellos que están batallando por su salud, Señor. Yo oro por todos ellos, Señor. Te pido que tengas misericordia y los sanes, Señor. Toma control de sus vidas.
que vuelvan a los brazos de su familia en el nombre de Jesús. Oro también por aquellos que tienen algún otro padecimiento, Señor, ten misericordia. Oro por aquellos que tienen necesidades en el nombre de Jesús. Toma control y auxílialos. En tus manos encomendamos este tiempo. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Pasa el tiempo volando. Amado hermano, te animo a que sigas conectado con nosotros. A las 4 de la tarde, domingo, también tenemos servicio en vivo. Y ya tú sabes que de lunes a viernes, nuestro devocional, miércoles y viernes, nuestro tiempo de oración a las 7:30. Pues no siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos mañana. Gloria a Dios.